Permítame presentarme, soy María Teresa Márquez, soy médico pediatra y hoy vamos a hablar sobre el manejo de fiebre aguda sin foco aparente. La fiebre es un motivo de consulta muy frecuente, aproximadamente el 60% de los niños que acuden a un servicio de emergencia lo hacen por presentar fiebre. Es un síntoma y un signo que acompaña enfermedades banales y autolimitadas. Sin embargo, también en algunas ocasiones son enfermedades graves que pueden poner en peligro la vida del paciente. La fiebre es un mecanismo de defensa. La fiebre nos indica el inicio de un proceso inflamatorio. En vista de la importancia de este tema en pediatría, vamos entonces a dar comienzo a la clase. Vamos a hablar un poco de historia, la definición, la inmunología de la fiebre, los mecanismos que están involucrados, cómo vamos a tratar un recién nacido febril, el lactante con fiebre. Vamos a hablar sobre bacteremia oculta, vamos a aprender a tratar por qué, cómo y cuándo, y vamos a hablar de tratamiento. Bueno, la fiebre es tan antigua como la historia de la humanidad. Las primeras evidencias de fiebre las encontramos en la civilización más antigua del mundo, considerada la cuna de la historia. Estamos hablando hace 4000 años antes de Cristo, los sumerios. Era una civilización que habitó lo que se conoce como la antigua Mesopotamia. Hicieron grandes descubrimientos fundamentales para la humanidad, como la rueda, la escritura, y es justamente en esas tablillas de arcilla con escritura cuneiforme donde se consiguen los primeros reportes médicos a través de pictogramas. Tenían un concepto mágico acerca del origen de la fiebre y dibujaban pequeñas hogueras representando las zonas corporales febriles. Luego vemos que en la civilización del Antiguo Egipto, 1700 años antes de Cristo, ya se aprecia en los papiros cómo ellos distinguían la elevación de la temperatura corporal, es decir, fiebre, del calor producido por inflamación, es decir, del calor localizado. Ellos perfectamente distinguían estas dos acepciones y asimismo estos papiros se describe la sensación táctil directa como maniobra semiológica para la detección de fiebre, una maniobra que seguimos usando 3700 años después. Es en la antigua Grecia ya Hipócrates, nuestro padre para lo que nos ocupamos del arte de curar, el más gran médico de todos los tiempos. Para Hipócrates su doctrina, es decir, él pensaba que la fiebre aparecía cuando había un desequilibrio entre los cuatro humores. Estamos hablando de sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cuando estos humores perdían el equilibrio, se perdía la salud y aparecía la fiebre. Pese a conocer que el aumento de temperatura corporal era un signo de enfermedad, carecía de una forma objetiva de detectar este fenómeno. El diagnóstico de la fiebre también se realizaba a través de la sensación subjetiva del calor al tacto. La posibilidad de medir cuantitativamente la temperatura aparece 1000 años después. El primero en idear algo parecido a un termómetro fue Galileo Galilei en 1592. Fue ya el médico veneciano Santorio en 1611 quien le añadió una escala numérica al termómetro para que la temperatura corporal pudiese cuantificarse. De los múltiples instrumentos considerados esenciales en la práctica médica, ninguno ha tenido una aplicación tan extendida como el termómetro. Empezaríamos por definir entonces lo que es fiebre, y fiebre es toda elevación anormal de la temperatura corporal que resulta de un cambio en el centro termorregulador del hipotálamo como consecuencia de un daño inflamatorio. Se ha llegado al consenso internacional para considerar fiebre a toda elevación entonces de temperatura corporal central mayor o igual a 38 grados centígrados. En esta lámina podemos ver señalado con el número 3 el hipotálamo. En el hipotálamo se encuentra el centro termorregulador y donde se ocurren todos los mecanismos reguladores que mantienen la temperatura corporal a un nivel normal, entre 36 y 37 grados centígrados, ajustando tanto la producción de calor como la pérdida del mismo. Durante la fiebre, el centro termorregulador fija el valor de referencia, que es lo que conocemos como set point, para mantener la temperatura corporal en un valor nuevo y más alto. Es decir, el set point se eleva a 39 grados centígrados, dando la señal para que se inicien los procesos de producción y conservación de calor, que clínicamente se manifiestan con temblor y vasoconstricción periférica. Cannon en 1988 describe
los mecanismos de la producción de la fiebre. Fundamentalmente se necesita un pirógeno exógeno, que pueden ser bacterias, virus, hormonas, fenómenos inmunológicos, toxinas, medicamentos, que actúan como antígenos. Esto es captado principalmente por los macrófagos. Aquí lo tenemos, digamos, los pirógenos exógenos captados por los macrófagos. Comienza entonces la liberación de lo que conocemos como pirógenos endógenos, que fundamentalmente son interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, que actúan directamente en el hipotálamo y incrementando la producción de prostaglandina 2, provocando con ello que las neuronas termorreguladoras eleven el valor de referencia, lo que hablábamos sobre el set point, se fija un nuevo valor y comienzan entonces los mecanismos para producir calor y conservar el calor. Cuando indicamos un antipirético, el antipirético actúa sobre la prostaglandina sintetasa, bloqueando la producción de prostaglandina E2. Este bloqueo de prostaglandina E2 hace que el termostato, el set point, baje, se coloque en valores normales y comienzan entonces las señales para producir la pérdida de calor, como es la sudoración y vasodilatación. Desde hace mucho tiempo, hace más de 20 años, 25 años, la literatura sugiere que la fiebre desempeña una importante función en la potenciación de la respuesta inmune. Es decir, es un mecanismo de defensa. Nosotros no deberíamos entonces tratar la fiebre, sino, digamos, cuando hay una indicación formal. Entre los efectos de la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, descritos como mecanismos para aumentar la capacidad inmune del organismo, está el aumento de la quimiotaxis, estimula la proliferación de linfocitos B y, por supuesto, la producción entonces de anticuerpos, estimula también la activación de los linfocitos T, mejora entonces la inmunidad celular, aumenta la producción de linfocitos T auxiliares y aumenta la capacidad citotóxica de estos linfocitos. Entonces, hay más que evidencia en la literatura o evidencias suficientes que soportan esta premisa que la fiebre entonces es un mecanismo de defensa y no deberíamos tratarla sino en casos muy, digamos, indicados. ¿Okay? Vamos a tratar la de fiebre sin foco y vamos a definir fiebre sin foco como una enfermedad febril aguda en la cual la etiología de la fiebre no es aparente después de realizar una historia y un examen físico cuidadoso. Es decir, usted tiene el paciente consulta por fiebre y usted, después de hacer un examen físico cuidadoso y un interrogatorio, una anamnesis muy extensa, no logra conseguir la causa de la fiebre. Eso, digamos, definiría al paciente como portador de fiebre sin foco. Fíjense que aun cuando la referencia de esta definición es antigua, estamos hablando de 1993, sigue siendo la referencia clásica diseñada por Baraf y por McCracken, y tiene muchísimo tiempo, tiene 30 años y sigue siendo la referencia para cuando hablamos sobre fiebre sin foco. Para la evaluación y manejo de esta entidad, entonces, la literatura clasifica los pacientes en el grupo de neonatos entre 0 y 28 días, lactantes menores entre 29 y 90 días y lactantes y preescolares entre 3 meses y 36 meses. Esto se debe a que el manejo de esta entidad no es igual en todos los grupos etarios. Fiebre sin foco aparente es más o menos el 20% de los casos que consultan por fiebre. Es decir, si dijimos que el 60% de los pacientes que consultan a una emergencia lo harán por fiebre, el 20% de ese 60% serán pacientes que tengan fiebre sin foco. La más gran mayoría son enfermedades autolimitadas, probablemente virales, benignas, que digamos que usted consigue signos y síntomas que orientan ese cuadro febril. Es decir, el paciente tiene rinorrea, signos y signos de catarro, diarrea, es decir, algo que usted lo orienta y que es capaz entonces de hacer el diagnóstico etiológico de la fiebre. En este caso, entonces, cuando hablamos de fiebre sin foco, empezamos con el manejo del recién nacido febril. El grupo de los neonatos o de los recién nacidos febriles, el manejo, digamos, no existe controversia, hay una conducta, digamos, estandarizada, que todo recién nacido febril debe ser hospitalizado. Y esto se debe a una serie de causas. 1 de cada 8 recién nacidos puede tener febriles, pueden tener una infección bacteriana grave o seria.
Recuerden que el neonato está expuesto a bacterias del canal de parto. Estamos hablando de fundamentalmente enterobacterias gram negativas. Estamos hablando de bacterias gram positivas como enterococo, listeria y estreptococo del grupo B. Pero también está expuesto en la comunidad a los gérmenes que circulan en comunidad. Entonces, el neonato febril, debido a su inmadurez inmunológica, no localiza las infecciones, no luce enfermo, tiene poca capacidad para localizar signos y síntomas y representa un desafío muy importante en el manejo, porque aun cuando lucen bien, están gravemente enfermos. Es decir, cuando un neonato febril luce mal, realmente es un paciente que está en graves condiciones generales. Lo caracteriza su madurez inmunológica. Hablábamos entonces que tiene posibilidades de infectarse en útero durante el parto, en el hospital y en la casa. También la infección puede estar relacionada con malformaciones anatómicas que o no están diagnosticadas o no han sido resueltas para el momento. Entonces, el manejo del recién nacido febril, obviamente la evaluación completa, hay que hospitalizar independientemente de cómo luzca el paciente, realizar un protocolo para sepsis. Cuando hablamos de protocolo de sepsis hablamos de realizar una hematología completa, unos reactantes de fase aguda, que fundamentalmente son velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, procalcitonina. Vamos a hacer un hemocultivo, vamos a tomar una muestra de orina y hacer urocultivo, además del examen simple de orina, por supuesto. Vamos a realizar una punción lumbar y se cultiva el líquido cefalorraquídeo. Una vez que se hace el protocolo de sepsis, deberíamos empezar lo más precozmente posible con la antibiótico-terapia parenteral empírica. Cuando hablamos de antibiótico-terapia parenteral empírica, estamos hablando de indicar una cefalosporina de tercera generación, que en este caso es cefotaxime más ampicilina, que daría cobertura a los gérmenes que ya hablamos, enterobacterias gram negativas, fundamentalmente E. coli, y con ampicilina estaríamos cubriendo entonces estreptococo del grupo B, listeria monocitógenes y enterococo. Entre el primer mes de vida y los 2 años, los episodios febriles son muchísimo más frecuentes porque el niño, bueno, tiene muchísimo más contacto con la comunidad. Algunos ya van a guarderías, a hogares de cuidado diario. Entonces, el 65% de los lactantes consultará por fiebre. Se dice que los preescolares a partir de los 2 años tienen más o menos 5 episodios de infecciones respiratorias altas al mes. Entonces, todas esas, digamos, cuadros infecciosos cursan con fiebre. Es muchísimo más frecuente entonces el cuadro febril en este grupo. El 80% va a ser infecciones virales autolimitadas y con signos de focalización. Usted va a ser capaz de hacer el diagnóstico. Más o menos 10% son infecciones bacterianas localizadas, o lo que hablamos de infecciones bacterianas serias. Y un grupo minoritario va a ser entonces fiebre sin foco. El manejo de lactante febril con fiebre sin foco sí es objeto de controversia y ha sido objeto de controversias por décadas. La mayoría de los episodios febriles, como dijimos, son infecciones virales de vías respiratorias altas. Se debe, obviamente, identificar los pacientes que tengan bajo riesgo, que son los pacientes que estén inmunizados, sobre todo para neumococo, para hemófilos influenzas tipo B. Y debemos descartar también en este grupo etario infección del tracto urinario. Actualmente, digamos, en el momento epidemiológico que está viviendo Venezuela, una de las definiciones operacionales de sospecha de dengue es todo lactante con fiebre sin foco. Es decir, que todo niño en este grupo etario que se presente con fiebre sin foco tendríamos 2 casos o 2 patologías que descartar: infección del tracto urinario y dengue. Vamos entonces a hacer las definiciones operacionales que vamos a usar en esta clase y vamos a iniciar por infección bacteriana seria. Serían enfermedades bacterianas como meningitis, sepsis, artritis séptica, osteomelitis, infección del tracto urinario, infección en neumonía y diarrea bacteriana. Vamos a definir lo que conocemos como apariencia tóxica. Es un cuadro clínico caracterizado por signos de hipoperfusión, hipoventilación, oliguria, letargia o cianosis. La mayoría de la literatura recomienda abordar la fiebre sin foco basado en la buena apariencia del paciente, es decir, tomar la decisión si hospitalizar, si tratar en base a la apariencia del paciente. Sin embargo, la diferencia entre buena y mala apariencia no siempre es obvia y es muchísimo más difícil para los médicos de atención primaria que no tienen el entrenamiento, digamos, la experiencia para desarrollar ese ojo clínico.
En vista de esto, se han desarrollado múltiples instrumentos que ayudan a objetivizar qué niño podría tener una enfermedad seria y cuál no. Digamos, tratar de objetivizar cuál paciente con fiebre sin foco estaría presentando una enfermedad seria. El primer instrumento que vamos a evaluar es el Triángulo de Evaluación Pediátrica. El Triángulo de Evaluación Pediátrica fue diseñado y publicado por primera vez a mediados del 2007. La Academia Americana de Pediatría crea esta herramienta para facilitar la evaluación de los pacientes. Existe también otra herramienta muy sencilla de utilizar, son los criterios de bajo riesgo de Rochester, y otra que también es sencilla de aplicar en la práctica médica es la escala de observación de Yale. Vamos entonces a hablar del Triángulo de Evaluación Pediátrica. Diseñada y publicada por primera vez por la Academia Americana de Pediatría en el 2007, es una herramienta muy sencilla para usar en la práctica clínica diaria. Se hace al ver al paciente, no tiene que tocar al paciente, no tiene que tomar ningún signo vital, es solo evaluar al paciente en brazos de la madre, del padre o del representante. Ese triángulo, por supuesto, entonces tiene 3 lados. En un lado vamos a evaluar apariencia, el segundo lado evaluaríamos respiración y el tercer lado vamos a evaluar la circulación. Cuando hablamos de apariencia, entonces vamos a evaluar el tono del paciente, la disminución de la actividad, si es difícil de consolar o no, la mirada, si llora o habla de manera normal. En el lado de la respiración, todos los aspectos que nos conlleven a sospechar de un compromiso importante desde el punto de vista respiratorio, igualmente del lado de la circulación. Bueno, esta lámina trata como de objetivizar qué es lo que vamos a evaluar en apariencia, qué es lo que desde el sistema nervioso central, o sea, lo que está afectado es el sistema nervioso central cuando hay afectación de la apariencia, y lo vamos a buscar en los siguientes ítems. Lo primero que vamos a ver es el tono del paciente, si el paciente se mueve vigorosamente o se resiste a la exploración, que es lo que usualmente ocurre, o si el paciente se encuentra flácido, débil, no pone ninguna resistencia al examen físico. La interactividad es muy importante, si interactúa con el examinador, si interactúa con el familiar o si no muestra ningún interés. El consuelo, muy importante, cuando hablamos de consuelo hablamos del llanto, si el niño calma en brazos de la madre o al contrario, la irritabilidad es tan importante que no lo hace con su cuidador habitual. En cuanto a la mirada, si interactúa con los familiares o al contrario, tiene una mirada fija, vidriosa, digamos como una mirada vacía donde no enfoca absolutamente nada. El lenguaje o llanto, que no tengan lenguaje, por supuesto, entonces si es un llanto fuerte o si el niño es capaz de contestar a preguntas sencillas. Cuando el lado de la apariencia es muy importante, el lado de la apariencia, porque cuando está afectado el lado de la apariencia, habla de una alteración del sistema nervioso central. El lado de la respiración, entonces, vamos a evaluar las características del trabajo ventilatorio y lo que vamos a buscar son ruidos respiratorios anormales, estamos hablando de ronquido, lenguaje apagado o una disfonía importante, estridor, sibilancias, desde el punto de vista de la posición que el paciente toma, si tolera el decúbito, si prefiere estar sentado, si tiene posición de olfateo o posición de trípode, que es aquella posición donde el niño coloca los dos brazos para sostenerse porque tiende como a irse hacia adelante, siente que así toma como mayor aire. Las retracciones hablan de una dificultad respiratoria muy importante, uso de músculos accesorios, estamos hablando de retracciones supraclaviculares, intercostales y el cabeceo en lactante, que nos habla de una falla respiratoria inminente. El cabeceo es aquel paciente que al inspirar la cabeza va hacia atrás y al expirar la cabeza va hacia adelante, flexiona el cuello. Al presenciar este signo, la falla respiratoria es inminente, igual que el aleteo nasal. El paciente tiende a abrir las fosas nasales para que el aire entre con mayor intensidad. Desde el punto de vista de la circulación, vamos entonces a evaluar diferentes datos y diferentes características, como es la palidez de la piel. Recuerden que la palidez se debe a la vasoconstricción periférica tan importante que hay, y la desviación del flujo sanguíneo a los órganos blancos, fundamentalmente estamos hablando de cerebro y corazón. La piel va a ser el último sitio para perfundir. Digamos, un signo muy precoz de hipoperfusión tisular, tenemos que estar entonces pendientes de la palidez, piel marmórea y cianosis. Una vez que hemos evaluado el triángulo de valoración pediátrica, pasaríamos entonces a hacer los criterios de bajo riesgo de Rochester, que es una herramienta muy sencilla de realizar y que nos orienta bastante, porque si cumple con los criterios de bajo riesgo de Rochester, son niños que se consideran que tienen bajo riesgo para una infección bacteriana aguda.
Tiene que cumplir el paciente ciertos criterios, como son lactante sin impresión clínica de enfermedad, lactante previamente sano, sin evidencia de infección en piel, tejidos blandos, huesos, articulaciones, oído, y tenemos que realizar una hematología. En la hematología vamos a verificar que los leucocitos estén en valores normales, los leucocitos entre 5.000 y 15.000, con contagio absoluto de bandas que tiene que ser menos de 1.500. Vamos a hacer un uroanálisis donde los leucocitos en orina tienen que estar menos de 5 por campo, y podemos hacer también un examen de heces donde los leucocitos fecales deben estar menos de 5. El valor predictivo de estos criterios para cualquier infección bacteriana es mayor al 98%. Tendríamos entonces un porcentaje muy importante de certeza que este paciente no cursa con una infección bacteriana seria. En cuanto a la escala de observación de Yale, es otra herramienta que nos permite entonces objetivizar esa apariencia, esa mala o buena apariencia. Y la escala de observación de Yale entonces son 6 ítems que vamos a evaluar: el nivel de conciencia, la coloración, el estado de hidratación del paciente, la calidad del llanto, la respuesta social y la reacción al estímulo paterno. Y vamos a cuantificarlo con un punto si consideramos que es normal, si consideramos que hay una afectación moderada con 3 puntos y si hay una afectación severa con 5 puntos. Lo importante entonces es que al sumar todos los ítems, la escala de observación de Yale debe ser menor a 16 puntos. Una cuantificación mayor o igual a 16 puntos es un paciente que está gravemente enfermo. Como vemos entonces, tenemos herramientas suficientes para poder evaluar a los pacientes que nos consultan con fiebre sin foco y tener esa seguridad, esa certeza que no estamos mandando para su casa a un paciente que tenga una enfermedad bacteriana seria. Esta es la imagen de un lactante con fiebre sin foco, pero que luce en muy buenas condiciones generales. Es decir, sería un lactante de bajo riesgo para enfermedades bacterianas serias. ¿Cómo los vamos a manejar? Dijimos entonces que el recién nacido siempre se hospitaliza, siempre, no hay, digamos, dudas sobre ese aspecto. En lactante febril, hace un tiempo atrás, estamos hablando hace 30 años atrás, también se hospitalizaban. Lo que se vio es que realmente la mayoría de esos pacientes tienen enfermedades benignas, virales, autolimitadas, que no meritaban la hospitalización, y se trató entonces de hacer un algoritmo que nos ayudara a decidir cuáles deben ser manejados ambulatoriamente y cuáles deben hospitalizarse. Entonces lo primero que vamos a es, una vez que hicimos la evaluación con el triángulo de evaluación pediátrica, con la escala de Yelp, con los criterios de Rochester, y vemos que el paciente no está tóxico, o sea que es de bajo riesgo, el manejo debe ser ambulatorio. Estos niñitos no debemos hospitalizarlos. Hay dos opciones. Cualquier opción que se tome, que se decida, es válida. La opción 1, antes de mandarlo a la casa, vamos a tomarle exámenes de laboratorio, vamos a hacer unos reactantes de fase aguda, vamos a hacer la hematología, pedimos un hemocultivo, vamos a pedir siempre, siempre, siempre un examen de orina y pedirle un urocultivo. Vamos a realizar una PL y vamos a indicar cefalosporina de tercera generación, en este caso ceftriaxone, que se puede indicar vía intramuscular, una dosis al día. Es cómodo para el manejo entonces ambulatorio. La reevaluación se debe hacer a las 24 horas y existe la opción 2, donde se pide también una hematología, los restantes de fase aguda, el examen simple de orina, se pide el urocultivo y se observa cuidadosamente al paciente. El paciente no se le pide hemocultivo, no se hace punción lumbar, no se indica antibiótico-terapia. Es decir, estas están las dos opciones, digamos que se puede elegir entre cualquiera de las dos. Si el paciente no cumple con los criterios, es decir, está tóxico, no luce bien y es un lactante de alto riesgo, ese paciente hay que tratarlo igual que el recién nacido. Deberíamos entonces hospitalizarlo, hacer el plan de sepsis y empezar con la antibiótico-terapia empírica vía intravenosa. Además, por supuesto, de realizar una punción lumbar. Entramos en el grupo entonces de los lactantes febriles entre 3 y 36 meses. Como hemos dicho anteriormente, la mayoría de estos pacientes entonces van a tener infecciones virales con foco, autolimitadas, benignas, y la mayoría va a salir sin que el médico tenga problema para hacer el diagnóstico de la causa de la fiebre. Hay una entidad en este grupo de pacientes que presentan fiebre sin foco y que debemos sospechar en este grupo justo de pacientes entre 3 y 36 meses, que es bacteremia oculta. La bacteremia oculta no es nada frecuente, más o menos es el
10%, quizás menos del 10%, los pacientes en este grupo etario que no están vacunados para hemófilos influenza y para neumococo, pueden presentar entonces un episodio de bacteriemia oculta. La bacteriemia oculta se define entonces como una evidencia de hemocultivo positivo en un niño febril sin foco aparente y en buenas condiciones generales. Para poder diagnosticar bacteriemia oculta tenemos que tener ciertos criterios. El primero es entonces que el paciente esté en el rango de edad entre 3 y 36 meses. No podemos hablar de bacteriemia oculta en recién nacido. Lo otro es que sea una fiebre aguda, es decir, fiebre menos de 7 días, generalmente 5 días, 4 días de fiebre. Lo otro es que esté en buenas condiciones generales, se haya descartado infección del tracto urinario y tenga un hemocultivo positivo. Si no cumple estos criterios, no podemos hacer el diagnóstico de bacteriemia oculta. Es decir, un paciente en malas condiciones generales no es bacteriemia oculta. Un paciente con hemocultivo negativo no es bacteriemia oculta. Un paciente que tiene 15 días con fiebre no es bacteriemia oculta porque no cumple el criterio de fiebre aguda. Desde el punto de vista inmunológico, hay una explicación para que este sea el grupo etario en donde se presenta bacteriemia oculta. Se conoce que digamos, hay como una hipogamma-globulinemia transitoria en la infancia. Esto significa que los niños tienen dificultad para producir estos anticuerpos, fundamentalmente IgM, IgG, contra los antígenos de las bacterias encapsuladas. Estamos hablando de neumococo, hemófilos influenza tipo B. Esta hipogamma-globulinemia transitoria es un retraso en la maduración desde el punto de vista inmunológico y esto se resuelve a partir de los 4 años. Por eso es que después de los 5 años es difícil ver una enfermedad invasiva por hemófilos influenza o por meningococo o neumococo. La bacteriemia oculta la vamos a sospechar entonces si el paciente cumple con estos factores de riesgo, que es fiebre alta, por lo general es fiebre mayor de 39 grados, una leucocitosis importante, mayor de 15.000 leucocitos, contagio absoluto de neutrófilos por encima de 10.000, una proteína C reactiva elevada, hay una concordancia entre la elevación de la proteína C y la aparición de bacteriemia oculta, una procalcitonina elevada también, una velocidad de sedimentación globular por encima de 30 milímetros la primera hora. Y el sexo femenino, las niñas, tienen mayor predisposición a ser bacteriemia oculta. Desde el punto de vista inmunológico se ha encontrado ese dato. Vamos a evaluar entonces la bacteriemia oculta pidiendo los exámenes que acabamos de reseñar, entonces una hematología, una velocidad, proteína C, procalcitonina, pedimos el examen de orina simple para descartar infección urinaria, tenemos que hacer el hemocultivo, que realmente es lo que identifica la bacteriemia oculta, y pedimos un urocultivo para descartar la infección urinaria. ¿Cómo vamos a manejar entonces el lactante febril entre 3 y 36 meses? Si la temperatura es mayor de 39, es decir, está por debajo de 39 grados centígrados, eso es un paciente que no le vamos a pedir laboratorio, no vamos a iniciar antibióticos, solo vamos a hacer vigilancia y le decimos a los padres que consulte de nuevo si la fiebre persiste más allá de 48 horas. Si la fiebre es mayor de 39 grados centígrados, hacemos todo el despistaje de bacteriemia oculta. Si el paciente tiene un aspecto tóxico, es un paciente que hay que hospitalizar. Se trataría igual que lactantes y recién nacidos febriles. Este paciente que vamos a mandar para la casa con fiebre mayor de 39 grados, que le hicimos el despistaje de bacteriemia, es un paciente que nosotros vamos a tratar con antibiótico-terapia empírica, vamos a indicar ceftriaxone, que es una cefalosporina de tercera generación, que podemos usar vía intramuscular a una dosis de 50 miligramos por kilo día, y el seguimiento es diario, es decir, lo vemos 24, 48, 72 horas, 96, hasta que tengamos el resultado del hemocultivo. Lo que hacemos nosotros en el hospital es que citamos al paciente para estar seguros que la madre le cumple el ceftriaxone y para hacer el seguimiento y evidenciar que no hay alteración de las condiciones generales. Una vez que nos llega el hemocultivo positivo, entonces tenemos ya el diagnóstico de bacteriemia oculta. La conducta ahí va a depender del resultado del hemocultivo. Si el hemocultivo es positivo a neumococo, vamos a evaluar si el paciente persiste febril o no. Es decir, si el paciente al interrogatorio, la madre dice que la fiebre desapareció, la conducta sería realizar un segundo hemocultivo para documentar que este neumococo ha desaparecido y no vamos a indicar antibióticos, ¿ok? Omitimos ceftriaxone vía intramuscular.
Si el paciente, cuando llega con el resultado del hemocultivo, la madre dice que persiste la fiebre, la conducta entonces es hospitalizarlo, hacer una punción lumbar y indicar antibiótico-terapia vía intravenosa. Si el hemocultivo positivo reporta hemófilos influenza tipo B o meningococo, la conducta siempre, siempre, sin duda, es hospitalizar al paciente, hacerle una punción lumbar e indicar antibiótico-terapia vía intravenosa. ¿Por qué esta diferencia entre el manejo entre neumococo, meningococo y hemófilos influenza tipo B? Estamos hablando fundamentalmente del riesgo de cada una de estas bacterias para desarrollar meningitis. Vemos que para hemófilos el riesgo de desarrollar meningitis es del 10%, para meningococo 25% y para neumococo se reporta el 4%. Aquí vemos una lámina, una niña que comienza con un cuadro febril sin foco, consulta al médico, quien hace el diagnóstico con esta lesión en la región malar, una mácula violácea. El médico hace el diagnóstico de un cuadro febril y un hematoma en la cara. La niña a los 4 días consulta nuevamente presentando graves condiciones generales en el transcurso de esos días, hace émbolos sépticos, tromboembolismos sépticos que conllevan a esta manifestación de púrpura, ¿okay? Con múltiples petequias. Esta niña pues perdió toda su manita izquierda. Era una enfermedad invasiva por hemófilos influenza tipo B y la lesión que vemos aquí es lo que se denomina como una celulitis bucal. La celulitis bucal es una enfermedad invasiva por hemófilos influenza tipo B. ¿Cuándo vamos a tratar la fiebre? ¿Por qué vamos a tratar la fiebre? Si explicamos al inicio que la fiebre es entonces un mecanismo de defensa y hay suficiente evidencia médica que soporte esta acepción. Bueno, la vamos a tratar porque la fiebre incrementa el consumo de oxígeno tisular, incrementa la producción de CO2, aumenta la frecuencia cardíaca, produce aumento en la frecuencia respiratoria y puede desencadenar convulsiones febriles en los pacientes que tengan esta predisposición. ¿Cuándo vamos a tratar? Hablamos sobre la evidencia de que la fiebre puede ser beneficiosa. La fiebre puede disminuir la supervivencia de ciertos microorganismos. La temperatura corporal constituye una barrera frente a muchos de estos microorganismos. Muchos de ellos no pueden vivir a altas temperaturas. Mejora la respuesta inmunológica del huésped y no hay evidencia que cause golpe de calor o daño neurológico. Vamos a tratar entonces cuando la fiebre cause disconfort. Un niño que está irritable porque tiene probablemente cefalea, mialgias, pero que no sabe explicar lo que siente, pues es un niño que va a estar irritable. Cuando exista antecedentes de patologías cardíacas, problemas pulmonares o enfermedades pulmonares crónicas o trastornos metabólicos. Cuando haya evidencia de un daño neurológico agudo, una enfermedad neurológica y esté relacionada además con las convulsiones febriles, es decir, que se desencadenen convulsiones en presencia de fiebre. El tratamiento. Recuerden entonces que explicábamos que los antipiréticos actúan inhibiendo la prostaglandina sintetasa. La prostaglandina sintetasa es la responsable de fijar el valor de la temperatura en el centro termorregulador. Al inhibir la producción de prostaglandina, el set point vuelve a sus valores normales. ¿Cuáles son los únicos medicamentos aprobados por la FDA para tratar fiebre? Acetaminofén e ibuprofeno. Las medidas físicas son suplementarias, controversiales, no se debe bañar un niño con fiebre. En cuanto a otras drogas antipiréticas como la aspirina, nosotros tenemos años que no usamos aspirina. Nosotros somos un país endémico de dengue. El efecto antiplaquetario que tiene la aspirina, digamos, es un riesgo usar aspirina como antipirético. Además que se describen una cantidad de efectos secundarios. Influenza asociado con el uso de aspirina. Se puede producir síndrome de Raynaud. Somos un país donde todo el año circula el virus de influenza. Tiene un efecto antiinflamatorio muy importante y un efecto ulcerogénico. Entonces hablábamos que las únicas drogas aceptadas por la FDA como tratamiento antipirético, acetaminofén y ibuprofeno, existe un cuadro donde hay una comparación entre las dos drogas. Diríamos que el acetaminofén, al no suprimir la respuesta inmune o inflamatoria, debería ser el medicamento escogido. Además, que existe el antídoto específico, la N-acetilcisteína, en caso de intoxicaciones accidentales. Recuerden que la sobredosis de acetaminofén produce necrosis hepática, miocarditis, insuficiencia renal, mientras que en la sobredosis de ibuprofeno no hay un antídoto específico viable. Los efectos en el sistema nervioso central son muy importantes, con convulsiones y coma, desencadenando apnea, bradicardia, disfunción hepática, renal y acidosis metabólica intratable.
Para el tratamiento rutinario de la fiebre, nos atrevemos a recomendar acetaminofén como un medicamento suficientemente efectivo que tiene menos efectos adversos que el ibuprofeno y no existen estudios reportados del uso simultáneo o combinado de acetaminofén e ibuprofeno. Lo que hablábamos sobre terapia con medios físicos, controversial, no, nunca debemos bañar a un paciente con fiebre, debemos esperar entonces el momento donde se desencadenan los mecanismos de difusión y de pérdida de calor cuando el paciente está vasodilatado y con sudoración. Es el momento entonces de bañar. La fobia a la fiebre, un capítulo muy interesante que existe en la literatura sobre fiebre. El miedo a la fiebre existe igualmente en médicos y padres. Fíjense, está descrita la fiebre hace 4200 años antes de Cristo y todavía nosotros seguimos con el miedo a la fiebre. Muchas veces agravamos la situación con la instrucción que le damos a los pacientes. Siempre hay la tendencia a colocar en los récipes, cumplir la dosis de acetaminofén por si el paciente tiene fiebre, si hay en caso de fiebre. Este tipo de instrucciones producen ese miedo a la fiebre. Tenemos entonces que educar sobre el papel que cumple la fiebre como mecanismo de defensa y cómo mejora todo lo que hablamos desde el punto de vista inmunológico. Terminamos entonces recordando que además de no ser absoluta, la medicina es lógica, tan lógica que generalmente se encuentra lo que se busca y se busca lo que se sabe. Recordamos siempre que es imposible eliminar todos los riesgos en la vida, que el ojo clínico es difícil cuantificarlo. Para nosotros los docentes, muy, muy difícil enseñarlo, pero es el arte de la medicina. Muchas gracias por su atención.